Buenas noches alumnos, yo soy Oscar Cubilla, soy el profesor que ustedes van a tener en este segundo año. Ya me conocen por los envíos que les estuve dando, conocen mi voz, pero no, por ahí no me tenían visualmente, ¿está bien? Este video lo hago porque varios alumnos tuvieron algunas consultas con el tema de los problemas de MRU, ¿está bien? No obstante, antes de explicar específicamente los problemas de MRU que les subí antes de las vacaciones, quería retomar un poquito el tema de cinemática, algunos conceptos clave, como para que tener una cierta continuidad entre lo que vimos en el antes de las vacaciones y en esta segunda etapa que vamos a empezar ahora. Está bien, no se olviden de siempre preguntar cuando no entiendan, y en la medida de lo posible le vamos a mandar las explicaciones, ¿está bien? También quiero ver que en esta última guía justamente no subí texto explicativo porque, bueno, de alguna manera no dieron los tiempos y como ya lo básico fue explicado, bueno, sería un poquito retomar lo que ya vimos. Bueno, antes justamente de empezar con esa explicación, queríamos retomar con el tema de cinemática, etc. Bueno, les preparé este pizarrón con algunos conceptos clave. Bueno, lo que estamos viendo nosotros ahora, recuerden que es cinemática, que es una de las tantas ramas que tiene la física. Es decir, física no es obviamente cinemática, mucho más amplio, pero cinemática es por lo que generalmente se comienza. Recuerden que habíamos dicho que cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, sin importar las causas que ocasionan ese movimiento, ¿está bien? La rama de la física que se ocupa de las causas justamente es la dinámica, que es lo que vamos a ver posteriormente. Bueno, hay varios tipos de movimiento que analiza la cinemática. Uno ya lo habíamos visto, es decir, justamente lo estamos viendo antes de comenzar las vacaciones, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden que o MRU, como generalmente lo referimos a ese movimiento, cuando ustedes ven las siglas MRU, nos referimos justamente a movimiento rectilíneo uniforme, cuyas características principales las puse ahí al costado. Son velocidad constante, es decir, una velocidad que se mantiene inalterable desde que comienza el movimiento hasta que termina, y trayectoria recta o rectilínea. ¿Está justamente de ahí proviene el nombre, movimiento rectilíneo, es decir, rectilíneo por la trayectoria, y la parte uniforme tiene que ver con la velocidad que no varía. Bien, el otro, bueno, en ese movimiento nos quedamos detenidos antes de comenzar las vacaciones, pero no es el único tipo de movimiento que se ocupa la cinemática. La cinemática es una rama amplia también, ¿no? No es solamente MRU, hay otro tipo de movimientos. Justamente que vamos a ver si todo va bien con estas guías, va a ser el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿está bien? Cuyas siglas son MRV, y cuyas características las puse al costado. Son velocidad variable, es decir, en este momento la velocidad va a variar. Aceleración constante, es un concepto que tenemos que definir posteriormente, pero la aceleración tiene que ver un poquito a cómo está variando esa velocidad. Y la trayectoria sigue siendo recta, o sea que en ese sentido sería un punto en común que tienen con el MRU. Son movimientos que se desarrollan en una línea recta. ¿Se acuerdan que en un momento les pregunté ejemplos, que me dieran ejemplos del MRU? Y bueno, algunos me pusieron el ejemplo del ascensor. Yo en la guía les puse el ejemplo de los objetos que son arrojados al espacio exterior y se desplazan con una velocidad inalterable. O un objeto cuando cae a través de un líquido que tiene cierta viscosidad, ¿está bien? Como por ejemplo, no sé, un yogur, así, etc. Ese tipo de movimiento generalmente se desarrolla con una velocidad casi constante. Pero en general no hay muchos ejemplos. En el caso de MRV,
Sí vamos a encontrar por ahí ejemplos un poco más cotidianos, justamente es la caída de los objetos en la atmósfera, ¿no? Ya en terreno atmosférico, cualquier objeto que caiga a través del aire hasta el suelo desarrolla este tipo de movimiento, ¿está bien? También los objetos que son arrojados hacia arriba, ¿no? También es un ejemplo de este tipo de movimientos, como ejemplos por ahí más comunes de analizar. Y uno se hace más la idea. En esos casos la velocidad va a estar. Después vamos a analizar en profundidad cómo se va a desarrollar eso. Hay otros movimientos que no vamos a analizar en esta materia porque escapan a nuestro nivel, pero simplemente para que sepan, porque no es que todo va a ser MRU y MRV. También tenemos el MSU, que es movimiento circular uniforme, sería como un MRU, pero dentro de una trayectoria circular. Ejemplos, la calecita, el lavarropas, ¿está bien? Por ahí algún cuerpo celeste que se mueva con una órbita circular, como por ejemplo la Luna alrededor de la Tierra, que podría ser una órbita circular. Y ese sería el caso del MSU. Y hay otros movimientos, ¿no? Acá le pongo tiro oblicuo, tiro horizontal, MOA, movimiento oscilatorio, pero ya directamente eso simplemente el tiro los nombres porque no lo vamos a analizar, pero para que tengan en cuenta que la cinemática es muy amplia, no es solamente MRU. Bien, dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es explicar específicamente cómo vamos a resolver los problemas que le mandé en la actividad número 5. ¿Está bien? Vamos a tomar algunos conceptos de la actividad anterior, pero el mecanismo de resolución va a ser un poco diferente, pero los conceptos clave lo vamos a mantener, ¿no? Y también vamos a tratar de mantener la simbología. Bien, ahora paso a explicarle esos problemas. Bueno, alumnos, vamos a explicarles cómo resolver los problemas que les hemos planteado en la actividad número 5. Repasamos un poquito las ecuaciones que venimos utilizando. Bueno, le pongo MRU porque estamos trabajando con problemas en MRU. Para este tipo de problemas que yo les puse en la última actividad, se suele decir que no están fijos en un sistema de referencia. Fíjese que en un momento se habla de posición inicial, posición final, tiempo inicial, no se habla de esas cosas. Entonces suele decir que el tipo de resolución no es la misma resolución que se usa para problemas de cinemática donde uno lo apega a un sistema de referencia. En realidad el sistema de referencia está implícito, porque uno ya al usar estas ecuaciones es como que está fijando el movimiento a un sistema de referencia, pero no aparecen los datos y tampoco va a aparecer en la resolución. Se puede plantear como si fuese un problema donde se ve claramente un sistema de referencia que fueron los que venimos a trabajar hasta ahora, y sí, se puede plantear. Pero de esta forma la solución es mucho más sencilla y mucho más rápida. Entonces, lo que vamos a hacer acá es de alguna manera retomar algunas ecuaciones que hemos trabajado. Bueno, recuerdan que la velocidad la hemos definido de esta manera cuando empezamos a hablar de cinemática, en la primera guía que yo les mandé, que habíamos puesto en algún momento de la teoría, en algún lugar de la teoría, v de velocidad es igual a desplazamiento sobre intervalo de t, que es el intervalo de tiempo. Y en ese momento le hemos aplicado cualquier movimiento. Bueno, en este caso lo vamos a aplicar por un movimiento MRU, o sea que acá B no va a ser la velocidad promedio. Incluso hay un videito que también lo usa. Y acá le usan como le ponen B así, B sombrero, ¿no? Bueno, en este caso no va a ser velocidad promedio. ¿Por qué? Porque no tiene sentido hablar de velocidad promedio cuando la velocidad es constante. O sea que va a ser velocidad secas o incluso velocidad instantánea, que va a ser la misma a lo largo de todo el recorrido de movimiento porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Bien. Voy a reemplazar las palabras por símbolo. Acuérdense que
Esto es lo mismo que poner B es igual a delta X sobre delta T. ¿Está bien? Delta X es desplazamiento, que también yo podía referirlo como si fuese distancia recorrida. En este tipo de movimiento lo puedo pensar como sinónimos. Para otro tipo de movimientos no van a ser sinónimos, pero para MRU, yo si hablo de desplazamiento, distancia recorrida, lo puedo pensar como sinónimo, así que delta X tranquilamente significaría distancia recorrida. Y delta T es el tiempo empleado en realizar el movimiento. En este problema me interesa justamente eso, no me interesa la posición inicial o la final, me interesa la diferencia entre las posiciones, que justamente viene a representar la distancia recorrida. Para movimientos rectilíneos, es eso. Y delta T, lo mismo, no me va a interesar un tiempo inicial o un tiempo final, me interesa justamente la diferencia de los tiempos. Bien, esta ecuación que tengo acá, la vamos a referir como ecuación de velocidad. Y la vamos a utilizar siempre que me pidan la velocidad. Recuerda que al principio cuando hicimos los primeros problemas de cinemática, ¿se acuerdan los dibujitos con los autitos? Bueno, aplicamos esta ecuación. Y ponemos delta X igual a, no sé, x2 menos x1 y delta t es igual a t2 menos t1. Bueno, acá no va a aparecer ni x1, ni x2, ni x3, nada. Va a aparecer directamente delta x. O se lo van a dar o ustedes lo tienen que averiguar. Así que por eso no hace falta hacer esa descomposición de los deltas. ¿Está bien? Directamente manéjenlo como un dato en sí. Ya no hace falta descomponerlo. Bien, yo a partir de esta ecuación, piensen una cosa, si han trabajado con ecuaciones, ustedes esta delta X la pueden pasar hacia el otro miembro, al miembro izquierdo, después dar vuelta a la ecuación y les va a quedar, es decir, a partir de acá, yo puedo concluir que delta X es igual a escribir B por delta T. Y esta ecuación es lo que vamos a llamar ecuación de desplazamiento. O distancia recorrida. Bien, y esta ecuación la vamos a utilizar siempre que le pidan la distancia que recorre un móvil. Si ustedes le piden, si estamos en un problema de MRU y ustedes le piden la distancia que recorrió un móvil, ustedes lo que tienen que hacer es multiplicar velocidad por el tiempo empleado y le va a obtener ese valor. Bueno, a partir de esta ecuación, nosotros podemos hacer otro despeje y esta velocidad la pasamos para el otro lado dividiendo y después damos vuelta a la ecuación y lo que van a obtener es esta ecuación. Delta t es igual a delta x sobre b y esta ecuación va a ser la ecuación de tiempo. Y esta ecuación la van a utilizar siempre que ustedes les pidan el tiempo que llevó en realizar un determinado movimiento. ¿Está bien? Bueno, estas tres ecuaciones tenganlas presentes, que son las que vamos a utilizar para resolver los problemas de la actividad número 5. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es resolver los problemas y ver cómo aplicamos las ecuaciones
Y eventualmente cómo resolvemos algunos problemas que surgen en datos, por ejemplo, como que como que no se manejan unidades coherentes, por ejemplo que se aparece, no sé, pues les aparece en la velocidad les aparece metro y en los otros les aparece kilómetro, bueno, esas cuestiones que vamos a ir puliendo, pero digamos, esto básicamente tiene que ver con el contexto teórico de movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, ahora resolvemos los problemas, chicos. Bueno, vamos a resolver un problema como los que aparecían en la actividad número 5. Bueno, una lancha viaja a una velocidad de 15 km por hora circulando en MRU durante 17 minutos. ¿Cuántos metros recorrió? Bien, fíjense que en este problema no aparecen ni X inicial, ni X final, ni X1, ni X2, ni T1, ni T2, así que este tipo de problemas lo vamos a resolver pensándolo que no es no hay un sistema de referencia presente, así que vamos a aplicar las ecuaciones que que hace un ratito les había puesto. ¿Okay? Bueno, lo primero que vamos a hacer es analizar el enunciado y a partir del enunciado deducir los datos que nos van a servir para obtener lo que nos pregunta, justamente cuántos metros recorrió el móvil. Así que ponemos datos. Y nos fijamos qué datos relevantes nos pueden servir para obtener lo que nos preguntan. Bueno, una lancha viaja a una velocidad de 15 km por hora. Fíjense que lo primero que aparece es justamente velocidad y me dan ese dato, ¿no? Me dan el dato de esa velocidad. Que no es una velocidad media, es una velocidad constante. O sea que ponemos debajo de datos el símbolo B, que significa velocidad, igual 15 kilómetros sobre hora. Bien, dice circulando en MRU durante 17 minutos. Estos MRU, acuérdense que tengan en cuenta eso cuando están resolviendo un problema, que sea un problema de MRU, así eso nos garantiza poder aplicar las ecuaciones que habíamos explicado hace un momento. Porque no todos los problemas de cinemática van a ser de MRU. Si son de MRU lo podemos resolver de esta manera. Si no son de MRU lo resolvemos de otra forma con otras ecuaciones. ¿Está bien? Estas ecuaciones solamente me van a servir para resolver problemas de MRU. No problemas de, no sé, de dinámica o de MRV o de MSU. ¿Está bien? Así que este dato es importante tenerlo presente. Si no está, tienen que preguntar si es de MRU, así tranquilamente pueden utilizar las ecuaciones que les habíamos explicado. Bien, fíjense que otro dato que aparece dice, durante 17 minutos, ¿no? Estos 17 minutos vendrían a representar el tiempo, o el intervalo de tiempo, que lo simbolizamos de esta manera, delta t es igual a 17 min. Es decir, a partir de ahora, cuando trabajamos con datos y ya las ecuaciones, no ponemos palabras, ponemos símbolos, ¿está bien? En el caso de las unidades ponemos los símbolos. Por más que en el enunciado esté la palabra que representa la unidad, cuando trabajamos a nivel problemas ponemos el símbolo. ¿Y cuántos metros recorrió? Bueno, ahí tienen justamente la incógnita. Ustedes tienen que tener bien claro qué es lo que le están pidiendo en el problema. Uno obviamente puede empezar a resolver un problema cuando tienen claro qué es lo que me piden. Si ustedes no saben lo que les piden, lamentablemente no van a poder resolver, porque eso es fundamental. Es fundamental que entiendan qué es lo que piden. A partir de eso que les piden, bueno, van rescatando datos dentro del enunciado, plantean la ecuación y resuelven el problema. ¿Está bien? Bueno, justamente la incógnita es delta x. Delta x no lo conozco, le pongo signo de pregunta. Bueno, justamente a partir de esta incógnita yo
puedo deducir cuál es la ecuación que voy a utilizar. Justamente de las ecuaciones que les había explicado anteriormente, lo que voy a utilizar para este problema es la ecuación de desplazamiento o distancia recorrida. Pues justamente la incógnita del problema es la distancia recorrida. O sea que pongo delta x igual a b por delta t. Bueno, ¿qué paso seguiría ahora? Reemplazar donde dice b con velocidad y donde dice t con tiempo. Acá surge un inconveniente, no sé si se han fijado, que en velocidad tengo el símbolo de hora y en tiempo tengo el símbolo de minuto. ¿Está bien? Esto se conoce como, bueno, esto se suele decir que cuando pasa esto se suele decir que no hay una coherencia en los datos. ¿Por qué? Porque aparecen distintas unidades de una misma magnitud, ¿no? Fíjense que aparece hora, y tanto hora como minutos son unidades de tiempo. ¿Está bien? Y para yo poder trabajar aplicando ecuaciones de cinemática, todos los datos tienen que tener una sola unidad para la magnitud. Se pueden tener más unidades, pero tendrían que ser de distinta magnitud. Bueno, antes de resolver el problema, debería resolver el problema de incoherencia y hacer que los datos sean coherentes. Una forma para hacerlo sería o pasar la velocidad a kilómetros por minuto o pasar los minutos a horas. Esto es mucho más. Vamos a hacer este pasaje porque me parece que es mucho más sencillo que trabajar con un pasaje de velocidad. Ustedes ya habían hecho pasaje de velocidad en guías anteriores. Igual me parece preferible trabajar siempre con distancia, con pasajes de distancia o pasajes de tiempo, que por ahí pasajes de velocidad, que es un poco más complejo. Bueno, lo vamos a hacer como un cálculo auxiliar, así que ponemos al costado cálculos auxiliares y hacemos ese pasaje. Para pasar 17 minutos ahora, lo que tienen que tener presente es la equivalencia que hay entre horas y minutos. Bueno, esa equivalencia la van a encontrar al final de la actividad número 2, en la parte de la teoría. Fíjense que hay varios cuadritos donde se relacionan distintas unidades de varias magnitudes, ¿no? Hay para distancia y también van a encontrar para tiempo. Bueno, justamente en una tablita de esas aparece que 60 minutos equivalen a una hora. Nosotros vamos a hacer este pasaje utilizando regla de 3 simple. Porque es mucho más es sencillo. El pasaje se podría usar también utilizando factor de conversión, pero lo vamos a hacer por regla de 3 simple porque es un método bastante sencillo para estos casos. Bueno, pero yo quiero saber 17 minutos cuántas horas corresponde. Bueno, lo pongo abajo. Pongo 17 minutos es igual a x. Bueno, si se hace por regla de 3 simple, x va a ser igual a lo que está en diagonal se multiplica, o sea que 17 minutos por una hora sobre 60 minutos. Y acá, al igual que cuando resolvemos por factor de conversión, van a simplificar el minuto con el minuto. Y ahí simplemente las horas las vamos a obtener una vez que hacen la división, hacen 17 dividido 60, les va a dar 0,28, le ponen x, 0,28 horas. Bien, y eso sería la equivalencia que tiene 17 minutos con la hora. O sea que 17 minutos va a ser igual a 0,28 horas. Bien,
Ahora puedo seguir resolviendo. Pongo delta x es igual a velocidad 15 kilómetros sobre hora. Lo pongo así como si fuese una fracción, porque después va a ser mucho más fácil para simplificar la hora, por 0,28 horas. Simplifico hora con hora. Bueno, y la distancia recorrida la voy a tener multiplicando 15 por 0,28, lo cual les va a dar 4,2. 4,2 kilómetros. Bien, y ahí ya han resuelto el problema. O sea que la distancia recorrida va a ser igual a 4,2 kilómetros. No resuelto porque me pedían en metros, ¿está bien? Así que perdón, no resolvimos nada, faltaría el último pasaje. Eso también tengan presente en qué unidades le pide el resultado. Bueno, ahí vamos a hacer otra regla de 3 simple. Va a ser una regla de 3 simple similar a esa y básicamente van a tener que multiplicar 4,2 por 1000, porque recuerden, también si van a esa parte de la teoría que está en la actividad número 2, ahí se muestra que la equivalencia entre kilómetros y metros es 1 kilómetro es igual a 1000 metros. O sea que estos 4,2 terminan siendo delta x es igual a 4000, 42.000 metros. No, 4,2 multiplicado por 1000, 4200. Listo, y ahora sí resolvemos el problema.